Ok, bueno, buenos días con todos. Bienvenidos de nuevo a un seminario más de la red latinoamericana del cerebro cuidador. En esta sesión, la doctora María Angélica Rivarola, de la Universidad Nacional de Córdoba, que también es miembro de la red, va a hacer la presentación y va a dirigir también esta sesión. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí dar la bienvenida a nuestra expositora de hoy y presentarla a la doctora Magalí Nóbrega Mayorga. Ella es una figura destacada en el campo de la psicología del desarrollo, ¿verdad? Es doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde también se desempeña como profesora principal del Departamento de Psicología. Y su carrera siempre ha estado de alguna manera vinculada o ligada al estudio del desarrollo socioemocional infantil. Coordina además un grupo de investigación en relaciones vinculares y desarrollo socioemocional, y ha dedicado mucho de su trabajo a investigar cómo las relaciones de los cuidadores y el entorno cultural de alguna manera moldean el crecimiento de los niños. Además tiene experiencia como consultora, y esta experiencia ha sido fundamental en el diseño de programas y políticas e instrumentos de medición en el ámbito del desarrollo temprano. Y por último, quiero destacar un hito reciente en su trayectoria, que es el premio Bowlby Ainsworth Award en el 2021, que yo creo que es un reconocimiento que de alguna manera destaca su contribución a la teoría del apego y, bueno, subraya la relevancia internacional de su trabajo, ¿no? Hoy la doctora, bueno, tengo el placer de recibirla y de presentarla. Ella va a dar en nuestro seminario de hoy una charla titulada De la teoría del apego a la política pública, investigaciones en el contexto peruano. Así que muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y dejo la presentación en sus manos a partir de ahora. Oh, ok, María Angélica, muchísimas gracias por tu generosa presentación. Así es que espero estar a la altura de todo lo que has comentado. Así es que ahí voy. Buenos días con todos y con todas. Entonces, efectivamente, digamos, lo que María Angélica les ha comentado, que ha sido un poco el recorrido que he realizado, es lo que vengo a traer como parte de la presentación, ¿no? Entonces, la presentación precisamente en esta presentación he tratado digamos, de poner parte de este camino que hemos recorrido. No soy solamente yo represento aquí a un grupo de investigación, al final se los voy a mostrar quiénes son, pero que, digamos, juntos hemos ido recorriendo este camino. Nosotros iniciamos, yo recuerdo mucho con lo que era mi tesis de doctorado, que estaba centrada en la teoría del apego, hace 12 años más o menos, y desde ese, digamos, hito también importante, digamos, constituimos un grupo de investigación y hemos venido realizando diferentes estudios en el contexto principalmente peruano. Entonces, lo que tengo es una presentación como de algunas contribuciones que hicimos a poder, digamos, demostrar una hipótesis central de la teoría del apego y al mismo tiempo luego cómo hemos ido derivando y también por qué derivamos, digamos, hacia otros puntos. Esa es un poco la idea. Entonces, digamos, para quienes estamos familiarizados o quienes estamos menos familiarizados, comentarles que la teoría del apego en realidad se monta como un modelo del desarrollo humano. En realidad, si bien es cierto el concepto central de lo que es apego, ha tenido un desarrollo, pero la idea es que nosotros estudiamos el apego para algo más. No es el apego per se, sino principalmente por su gran contribución que tiene a lo que es el desarrollo socioemocional, y en ese sentido, esa teoría se instaura como un marco para poder comprender influencias de todas las relaciones de cuidado sobre el desarrollo del niño y también sobre la emergencia y la psicopatología. Sabemos que la teoría de apego es un eje conceptual, es un campo de investigación y también brinda fundamentos para intervenciones, sean estas individuales o grupales. En el 2016, el Handbook la mencionaba como la más amplia, profunda y creativa línea de investigación de los siglos XX y XXI. No negamos nada de este valor, sin embargo, parte de lo que ha acompañado este recorrido es si es que la teoría del apego solamente podría responder
a todas las necesidades de una compleja realidad socioeconómica, cultural y estructural que tenemos en América Latina, particularmente en Perú. Y la idea que teníamos nosotros siempre es cómo potenciar la capacidad de todos los sistemas familiares para promover apegos seguros en este contexto tan complejo. Entonces, la teoría del apego tiene como sus ejes, digamos, sus constructos centrales. Uno de los elementos es el debate que hay entre la universalidad y especificidad cultural. Digamos, tenemos varios autores que han debatido académicamente sobre ello, pero nosotros comenzamos a poder ver primero esta hipótesis sensibilidad. ¿Qué es la hipótesis sensibilidad? La hipótesis sensibilidad tiene que ver con qué tanto la conducta materna, y estos estudios han sido principalmente realizados con madres, qué tanto la conducta materna, llámese su sensibilidad, es decir, esa capacidad que puede tener para poder leer adecuadamente las señales del niño, poder darles una adecuada interpretación y responder a esta de manera adecuada, pero además en el tiempo preciso, está relacionada o moldea la seguridad del apego del niño, que tiene que ver precisamente con esa conducta que se quisiera instaurar en los niños para poder hablar de apego seguro, en el cual esa madre se constituye como una base segura a la cual puede recurrir en momentos de angustia y de estrés, pero también aquella que le permita, digamos, como realizar toda su exploración del medio y en la medida de ello desarrollar autonomía, desarrollar independencia con una seguridad de base. Entonces, esta relación entre estos dos se denomina dentro de la teoría del apego la hipótesis de la sensibilidad, que la sensibilidad del cuidador moldea y está íntimamente asociada con precisamente esa seguridad del apego y que en conjunto, como un constructo diádico, es lo que se denomina el vínculo de apego. Entonces, frente a esta hipótesis central, lo primero que hicimos con los primeros estudios que realizamos aquí en el contexto peruano fue probar si es que esto se daba así y cómo se daba para nuestra población. En la medida de ello, también estábamos viendo qué tan universal podría ser esta hipótesis en contextos latinoamericanos. Hay investigación, digamos, no voy a decir que es poca, pero suele ser escasa. O sea, hay investigaciones, especialmente tenemos en Chile, digamos, también fuerte investigación en estos temas. Tenemos algo en Brasil también sé que hay en Brasil, un poquito en Colombia, en Ecuador y creo que nosotros. En Argentina, que creo que es de donde también están, no conozco mucho porque, digamos, la teoría del apego creo que ha entrado desde otra perspectiva un poco más ligada al psicoanálisis, de repente con teoría de la mentalización. La perspectiva que yo manejo principalmente es una que enfatiza mucho más en lo interactivo, en lo conductual. Entonces, desde ese punto me ubico en esta parte de la teoría del apego. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Lo que queríamos era poder ver esta evidencia que habíamos encontrado que en los diversos metaanálisis era moderada, pero esos metaanálisis sabemos que principalmente se realiza con muestras norteamericanas y europeas. Entonces, un primer estudio publicado en el 2016, intentamos ver esta relación en bebés chiquititos. Hicimos un trabajo en 32 diadas, madre-hijo, de 8 a 10 meses, de nivel socioeconómico bajo, residentes de Lima, aquí en la capital, y utilizamos dos medidas observacionales, una para la sensibilidad y una para la seguridad del apego. La de la sensibilidad es el MBQS, Maternal Behavior Q-Sort, y el Attachment Q-Sort para los niños. Estas medidas observacionales toman aproximadamente una hora y media de observación. Luego de que se recoge la información, se califica. Entonces, hicimos este primer estudio y encontramos que efectivamente la sensibilidad de la madre se relacionaba con la seguridad del apego con una magnitud de 0.40. Es decir, había una correlación más bien moderada, lo cual nos indicaba que aún en edades pequeñas, esta hiposensibilidad podría tener cierta evidencia empírica en nuestro contexto. Luego hicimos lo mismo y tenemos una publicación en el año 2019, ya también con niños un poco más grandes. Y digamos, tuvimos la posibilidad de que participen 56 diadas
con niños entre 30 hasta 72 meses de edad, es decir, entre 3 y 6 años. También de nivel socioeconómico bajo, para el contexto latinoamericano, también residentes de Lima, y ahí utilizamos los mismos dos instrumentos, solamente que para las mamás de los niños más pequeños utilizamos el que evolutivamente correspondía a esa edad, que es el MBQS. Los resultados también nos demostraron lo mismo, pero en este caso una correlación un poquito más alta, de 0.60, lo cual indicaba que posiblemente que cuando había una mayor edad, la correlación entre la sensibilidad de la madre y la seguridad del apego del niño podría verse como más fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducta materna tiene un impacto más importante en esa seguridad del apego al niño. No significa que esté bien, porque contrariamente a esto ya comenzábamos aquí, por ejemplo, en este primer estudio, a ver que la sensibilidad de la madre era más baja de lo que normalmente se reportaba en otros estudios. Luego, en el año 22, digamos, quisimos ir a muestras rurales y, digamos, a través de la tesis doctoral de una colega, Catherine Fourmet, trabajamos con 69 diadas de niños entre 6 y 36 meses de zonas rurales de Cusco, que vivían en condiciones de pobreza. Ahí utilizamos nuestros instrumentos que ya conocíamos e incorporamos también otra medición de sensibilidad de Ainsworth, precisamente por el hecho de que la sensibilidad de las mamás salía muy bajo, teníamos la idea de que probablemente podría ser también un efecto del instrumento que estábamos utilizando, por eso utilizamos ese gold standard, que es el Ainsworth, como una escala observacional, y digamos, como estábamos trabajando con una muestra en mayor vulnerabilidad, también calculamos un indicador de riesgo acumulativo. ¿Qué encontramos en este grupo? Que la relación entre seguridad del apego y sensibilidad de la madre se volvía a corroborar. Estaba esta vez en una correlación de 0.34. Pero más allá de eso, encontramos que en realidad el riesgo acumulativo, que tenía que ver con ciertas condiciones, por ejemplo, no tener una red de soporte, por ejemplo, tener bajo nivel educativo, por ejemplo, tener más de un niño, etcétera, todas esas características de la condición, digamos, de las madres, se vinculaba con la seguridad del apego. Y esta vinculación se daba a través de la sensibilidad, es decir, tener estas condiciones de riesgo disminuía la sensibilidad y eso al mismo tiempo es lo que explicaba la seguridad del apego. Entonces ahí tenemos un efecto indirecto, aunque debemos decir que efectivamente el efecto era pequeño, solamente de 0.03. Finalmente, digamos, hecho como una selección de los que podían ir a una línea, tenemos en el año 2024 otro estudio en el cual tratamos de ver esta hipótesis, pero ya de manera longitudinal. Es decir, queríamos medir si la sensibilidad y seguridad de un momento determinado, el momento 1, estaba correlacionada con las mismas características un año y medio después. Y esto lo trabajamos en un grupo de 35 diadas de niños y niñas preescolares de Lima en condiciones de pobreza. Utilizando nuestros mismos instrumentos, encontramos que realmente la seguridad y sensibilidad estaba asociada tanto en el mismo momento, o sea, en el momento 1, 0.44, en el momento 2, 0.27, pero también un dato interesante, que los cambios en la seguridad se vinculaban a los cambios en la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Si la madre mejoraba, la seguridad del apego del niño mejoraba. Si la madre empeoraba, bajaba su sensibilidad, la seguridad del apego del niño bajaba también. Entonces, con estos, digamos, 4 estudios, de alguna manera, lo que vimos es que la sensibilidad y la seguridad del apego estaban íntimamente vinculados en nuestro contexto, probándolo en diferentes muestras con diferentes edades y con diferentes estratos también socioeconómicos e incluyendo una población rural. Luego, digamos, dentro de estos constructos que inicialmente presenté como propios de la teoría del apego, tenemos otra hipótesis, que es la hipótesis de la competencia. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento, no es que me interesa la seguridad del apego per se, sino por el efecto que tiene en ese desarrollo socioemocional. Entonces, como una hipótesis menos conocida, pero también importante dentro de la teoría del apego, lo que se propone es que la seguridad del apego se vincula con la competencia socioemocional y que esta relación se da a través de las representaciones. Es decir,
La seguridad del apego del niño se internaliza en ciertas representaciones, ciertos modelos de sí mismo y de los otros, se internaliza bajo guiones de base segura que finalmente son los que guían, digamos, la interpretación que realiza el niño de ese mundo externo y que eso favorece el desarrollo de su competencia socioemocional. Entonces, para probar esta hipótesis, que también tenía una evidencia de tamaño moderado en metaanálisis, también principalmente realizado con muestras occidentales, realizamos un estudio que fue publicado en el año 2019, en el cual relacionamos las representaciones de apego del niño, medidos a través de unos guiones, unas pruebas que se llaman narrativas, que en realidad le damos a los niños como un cuento incompleto, que tiene la particularidad de poder elicitar conductas de apego y le pedimos ahí qué es lo que viene después. Y podemos ver de qué manera él se conduce o qué espera de su figura de apego y qué hace su figura de apego como para protegerlo o no, para volverlo a la normalidad o no. Esa es nuestra forma de poder medir las representaciones de apego de los niños en edad, digamos, entre los principalmente 4 y 7 años, ¿no? Debería ser 3, pero por las dificultades del lenguaje que tienen algunos niños, preferimos evaluarlos desde los 4. Entonces, vimos eso y en una publicación que hicimos conjuntamente con una muestra también mexicana, en el caso peruano encontramos que esta relación también se corroboraba. Es decir, que las puntuaciones que tenían los niños en el ASCT, que es este instrumento de narrativa, estaba vinculado con lo que podría ser su competencia socioemocional, aún controlando las variables sociodemográficas asociadas. Y ese es, digamos, como nuestra manera de haber colaborado poniendo alguna evidencia empírica para esta segunda hipótesis de la teoría del apego. Entonces, algunas conclusiones que hasta ahí habíamos llegado es que la hipótesis de sensibilidad recibía cierta evidencia en diferentes edades, estratos, diseño transversal, diseño longitudinal, que los valores de esa relación eran más altos a los de los metaanálisis, aunque es cierto que porque teníamos muestras pequeñas, los intervalos de confianza de esas correlaciones era un poco grande. Y como solamente tenemos un estudio, podríamos decir que al parecer la seguridad de apego se asocia con la competencia social. Pero ¿qué pasó? Nuestros instrumentos utilizados, como les he ido comentando, son largos, son extensos, son individualizados, por un lado, y nuestros estudios, como ustedes han visto en las publicaciones, estaban entre un N de 32 y 69, que es un N muy pequeño. Entonces, después de toda esa experiencia, teníamos una alta demanda logística, un alto presupuesto para cada uno de los estudios y lográbamos escasa potencia estadística porque teníamos muy poquitos, una nula capacidad de generalización, podíamos hablar solamente de los grupos, limitado aporte a la comprensión de los fenómenos y si nos poníamos a pensar en el lado de publicaciones, menos publicaciones posibles porque el N es pequeño y eso más que, digamos, tener el impacto en la publicación per se, significaba una poca difusión de los hallazgos a los cuales teníamos. Entonces, hasta ahí, digamos, viene como nuestro cierre de esa primera parte. Casi de manera simultánea viene todo lo que es la pandemia. Sabemos que fue toda la disrupción en la vida de todos y esto nos lleva a una necesidad de intervenir para mitigar el impacto psicológico. Necesitábamos llegar a grupos más grandes, necesitábamos ver formas de hacer intervención remota y apoyarnos la tecnología. Es así que en esta etapa de pandemia, digamos, tuvimos algunas experiencias que nos ayudaron como a entender que si nos quedábamos en nuestros estudios pequeñitos, poco estábamos, estando con estudios pequeñitos muy interesantes y muy ricos para nosotros, poco íbamos a llegar a hacer. Entonces intentamos hacer una intervención comunicacional a gran escala, digamos, en tiempo del COVID. Mejorando esa propuesta, tuvimos luego una intervención para promover lo que era, digamos, en las conductas de apoyo a la regulación emocional de los niños a través de videos y de WhatsApp y también por una iniciativa externa, pero a la que nos sumamos, iniciamos una evaluación continua del impacto de la COVID en el desarrollo de los niños, donde con el apoyo de
del Estado, porque trabajamos de cerca con el Estado, logramos, por ejemplo, una encuesta de 59.113 cuidadores, donde encontrábamos como una mayor posibilidad de poder tener, digamos, datos que nos puedan ayudar. Esos datos también han sido publicados, está ahí la publicación, pero lo que principalmente sacamos de todo son algunas lecciones. Voy a pasar rápidamente esto por el tiempo, pero esto tiene que ver con el hecho de que conocimos un poco más de que nuestra población necesitaba información, en primer lugar. En segundo lugar, de que se necesitaba intervenir. Sabemos que la salud mental fue el mayor impacto de la salud mental. Y, la salud mental fue el mayor impacto después de la COVID. Y que se necesitaban hacer intervenciones que no necesariamente teníamos que hacer nosotros, sino que teníamos que nuestro rol como academia probablemente era brindar evidencia para ello. Entonces, es así que tuvimos estos insights, digamos, que necesitábamos hacer algo a gran escala, pero conservando nuestro norte de apego, desarrollo emocional, articularnos con el Estado y la sociedad civil, tratar de brindar evidencias para que las intervenciones sean de calidad y entendimos también la importancia de los aspectos comunicacionales, tanto de contenido y forma. Es así que llegamos a este gran proyecto, que es uno de los proyectos que tenemos ahora, que hacemos una evaluación de las competencias socioemocionales de niños e indicadores de salud mental en cuidadores. Esto, digamos, lo hacemos en alianza con una fundación, que es quien nos ayuda con todo el tema comunicacional, y, digamos, también con el Estado, porque ellos son quienes participan como parte de la muestra. Nos ha permitido, ¿qué es lo que tiene como norte nuestra SIC? De explicar el desarrollo socioemocional. Entonces, lo que hacemos es poder tener diferentes encuestas periódicas que queremos que tengan una data de alcance nacional. Trabajamos con cuidadores en zonas de vulnerabilidad, especialmente zonas rurales, y con instrumentos validados. ¿Qué variables utilizamos para explicar el desarrollo socioemocional? La salud mental del cuidador, el estrés parental, la soledad para desarrollar las prácticas parentales, para desarrollar, perdón, la tarea parental y las prácticas parentales disciplinarias. ¿Qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado, por ejemplo, en el 2024, una encuesta con más de 31.000 cuidadores, sacar indicadores que son, por ejemplo, estos de los cuales nos llama más la atención la violencia, como el ejercicio continuo, en primer lugar, y la percepción de dificultades socioemocionales en los niños. Al mismo tiempo, tenemos algunos grupos de alta vulnerabilidad, como cuidadores que tienen alguna discapacidad o cuidadores que cuidan a niños con alguna discapacidad. Y un grupo un poco invisibilizado son las madres sin pareja. Encontramos que todos los indicadores eran muchísimo más elevados en este grupo comparado con el grupo completo. Entonces, esta información nosotros devolvemos al Estado y les sirve como para ir tomando algunas decisiones en relación a sus programas. Finalmente, ya nuestro fin más académico de este estudio es el de poder explicar ese desarrollo socioemocional. Hemos logrado hacer un modelo que con ecuaciones estructurales podemos ver cómo la salud mental del cuidador y las prácticas parentales precedidos de esta soledad y de ese estrés parental logra explicar cerca del 22 o 25% del desarrollo socioemocional de los niños. Hay dos valores en cada uno, porque uno es para los niños chiquitos y otro es para los niños grandes, dado que el desarrollo socioemocional lo medimos con diferentes instrumentos dependiendo de la edad. Este modelo es robusto para niños y niñas, es robusto para zonas urbanas y zonas rurales. Tenemos también la publicación de una sistematización de la experiencia de esta encuesta. Entonces, ¿qué nos ha permitido? Nos ha permitido incidir en ciertas políticas. Por ejemplo, el Programa Nacional de Cuidado y Atención envía mensajes que se derivan de los resultados de esta encuesta, fortalecer acciones de capacitación. Ellos fortalecen acciones de capacitación en competencias blandas y autocuidado de todos los sectores comunales que ven el servicio, porque sabemos que parte de las prácticas parentales es importante, y discutir la inclusión de la necesidad de la atención a la salud mental del cuidador es otro punto que hemos logrado colocar en agenda con la evidencia, ¿no? También tenemos, digamos que 2 gobiernos regionales del país impulsaron campañas de prácticas de disciplina sin violencia
han habido videoconferencias por una infancia feliz en sus regiones, una ONG impulsa la atención hacia la salud mental dirigida a cuidadores de niños menores de 3 años, también basándose en la información, y por ejemplo, una empresa del sector privado fortalece acciones para favorecer la salud mental de la población como parte de su responsabilidad social. Entonces, eso tenemos un kit para periodistas como difusión, digamos, de los resultados. Hace poco ha habido un curso para periodistas también a nivel de América Latina, a partir de la asociación Somos Crianza, en el que hemos participado dando a conocer, principalmente ahorita nuestro foco de esto es difundir la importancia de la salud mental del cuidador para el desarrollo del niño, más allá de que también sea importante para la propia cuidadora. Tenemos, digamos, mensajes más o menos colocados así, que todos derivan de los datos que vamos teniendo. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Tenemos justo que ahora en el 2025 se ha realizado la cuarta ronda de alcance nacional, 43.000 cuidadores, y en esta oportunidad hemos incluido una medición de temperamento y de sensibilidad parental, porque lo que queremos es enriquecer esa explicación que tenemos del desarrollo socioemocional. Justo estamos en pleno procesamiento de esta información. Y ya para terminar y cumplir más o menos con el tiempo, comentarles que como parte del grupo también tenemos otra línea, digamos, de estudios que, como les comenté inicialmente, nosotros nos habíamos centrado en lo que era madres, pero también dijimos, bueno, ¿y dónde están los papás? Entonces también tenemos 3 proyectos, un primero de involucramiento paterno que desarrollamos entre el 17 y el 22, el otro de dinámicas parentales, que está hasta la actualidad, y eso tiene que ver con de qué manera podemos explicar la participación del padre y la calidad de su cuidado en base a cierta dinámica parental, llámese las creencias que hay sobre el padre acerca de su rol, la autoeficacia que siente al momento de ser padre, la coparentalidad que establece con su pareja y el gatekeeping que él percibe de su pareja. Todo esto denominamos dinámica parental y vemos cómo esto impacta en el involucramiento que tiene con su niño y con la calidad de la relación. Y todo esto queremos luego verlo en función de qué tanto explica la competencia social y la regulación de emociones del niño. Ese es nuestro proyecto de dinámicas parentales, que actualmente estamos procesando también la información. Y luego tenemos un proyecto PAPA, que en realidad lo que trata de hacer es retroceder en edad de los bebés y trabajar con papás de bebés entre 0 y 18 meses, poniendo el foco también en lo que es la psicopatología perinatal y viendo cómo esa psicopatología perinatal puede explicar la calidad de la relación y su involucramiento para luego ver cómo es que está eso en relación al desarrollo socioemocional de los niños. Del involucramiento materno ya tenemos algunos resultados que de repente, si es que hay algunas preguntas, puedo enfatizar. Entonces, como les decía al inicio, todo esto no es un trabajo solamente mío, es todo un grupo que está detrás, ahí están todas las personas que me acompañan, desde los más jóvenes hasta los que tenemos más experiencia. Ahí, por si acaso, dejo un link al sitio web y a redes sociales del grupo. Y nada, eso sería lo que tenía para poder compartirles y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magalí. Hermosa la presentación, la verdad, clarísima. La gente está aplaudiendo. No sé si hay alguna pregunta específica del grupo que quieran transmitirle a la doctora Magalí. Si alguien se anima a participar. Si no, yo tengo una Yo, pregunta. Ah, ahí, Josefina, ahí va. perdón, No estaba viendo, como perdón. quieras, si querés empezar vos. No, 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 dale, dale, porque no quiero Ya, acaparar. Me encanta. yo quería primero felicitar a Magalí por el trabajo, o sea, la cantidad de cosas que han hecho. Realmente es muy grato escucharlo. Muy Gracias. buena la presentación. Y comentarte que me quedé como con la última diapo, como con las cosas que ibas a hacer, con las que estaban preparando, pensando en el involucramiento paterno y la sintomatología paterna.
contarte que acá en el equipo en el que trabajo yo, que es la unidad de parentalidad y cuidados de infancia, está Francisca Pérez, que le voy a comentar sobre tu trabajo. Ella con el equipo con unos colegas de Trento, validaron un instrumento que es el PAPA y el MAPA. Bueno, y, han estado trabajando con el PAPA, con la validación del PAPA acá en Chile. Entonces, no sé si conocías un poco el trabajo que han hecho y si te parece interesante que la ponga en contacto contigo, porque ella ha trabajado mucho el tema de la sintomatología paterna, depresión materna perinatal, y cómo eso influye en el desarrollo infantil. Entonces, como para ponerlos en contacto de repente, creo que podrían hacer sinergia ahí con los temas con los que están trabajando. Claro que sí, Josefina. Francisca Pérez sí la conozco, o sea, si no estoy, digamos, mal de nombre, la conocí justo en el Congreso de RIA que hubo en Chile el año pasado. Entonces, Perfecto. ahí efectivamente me comentó que ella también trabaja con el Papa, que tiene una validación del Papa, pero cuando nos encontramos, todavía nosotros no habíamos hecho el proyecto. Entonces, claro, le dije, mira, nosotros también vamos a comenzar y todo, pero ahora ya tenemos los resultados y sí, me encantaría poder retomar el contacto con ella como para poder conversar acerca de lo que ya ahorita hemos encontrado. Nosotros también ya hemos hecho ahorita de ese proyecto, hemos terminado ya la fase 1, por lo tanto ya tenemos la validación, pero tenemos datos interesantes de que esa sintomatología del papá de bebés chiquitos es explicada no solamente por el estrés parental que siente, sino también por la satisfacción con su relación de pareja, lo cual, digamos, no sale para las mujeres. Las mujeres no suele ser un impacto en su sintomatología, la relación de pareja, son más otras cosas, pero los papás sí, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos ha llamado muchísimo la atención altos niveles de esa psicopatología o sintomatología psicopatológica perinatal en los papás que hemos entrevistado, a pesar de ser una población intervenida. Entonces sí, me encantaría retomar el contacto con Francisca. Por favor, haznos el contacto. Listo. Ya que gracias por la Buenísimo. presentación. Dora también Sí. está ahí. Sí, muy interesante me pareció y felicitaciones y todo a lo largo de lo que han trabajado. Pero lo que me pareció más interesante fue cómo pudieron pasar del trabajo más bien experimental, con muestras pequeñas, al trabajo poblacional, porque realmente eso es lo que todos queremos, es decir, poder llegar a los programas y a lo que se hace a nivel nacional, etcétera, y que resulta difícil a veces encontrar esa puerta, que desde las instituciones, los ministerios de salud, los ministerios de cuidados sociales, integren dentro de sus programas cosas que ya sabemos por la evidencia que funcionan, y explorar e intervenir. Nosotros ahora estamos en la etapa venimos hace muchos años investigando también con Daniel el tema de la depresión materna y su incidencia en el desarrollo del niño. Y ahora recién estamos logrando con el Ministerio de Salud, logramos hace 4 años que se estableciera como meta sanitaria que en todos lados se aplicara el test de Edimburgo para la detección de la depresión materna y que se hiciera una derivación. Bueno, ahora estamos recogiendo esos datos de estos 4 años, que en realidad fue muy poca la cobertura, y estamos proponiendo otro programa para estimular más a los que son los referentes que trabajan con las mamás, para que ellos se involucren más en esto de aplicar el test y hacer el seguimiento de esas mamás. Y bueno, estamos en todo esto porque nosotros tenemos un Día Nacional del Bebé en Uruguay. Entonces, en ese Día Nacional del Bebé, que es el 3 de octubre, que es un día que fue propuesto desde las sociedades científicas que trabajamos con la salud materno-infantil, la psiquiatría pediátrica y la psicología, hacemos esto,
hacemos la difusión y poner en relieve un aspecto que nos parece fundamental de la salud perinatal y mostrar en qué situación está y hacer propuestas para mejorar. Claro. Entonces estamos en este camino, pero no es fácil. No sé cómo ustedes lograron todo esto, y esto de las empresas también me pareció muy importante. Sí, Y me apoyen. de hecho, digamos, voy a contar parte de la experiencia personal ya, y digamos, como entrando a otro ámbito. En verdad, lo que necesito, a ver, yo creo, les cuento, ¿cómo así comenzó toda nuestra vinculación con el Estado, ¿no? Aquí en Perú estaba formándose la política, los lineamientos de política primero en la infancia, que digamos era una apuesta a poder relevar algunos resultados del desarrollo infantil y ponerlos como meta nacional. Pero como parte de ese proceso, hacían reuniones, ¿ya? Hacían reuniones intersectoriales entre ellos, entre el Estado, pero, digamos, a alguien, no sé a quién, se le ocurrió en realidad que uno de los resultados importantes era el apego, ¿ya? Entonces, entiendo que tenían esas reuniones y que necesitaban conocer un poquito más sobre lo que era apego. Entonces es curioso porque en la mesa había alguien que conocía a alguien de Chile. Entonces esa persona le invita a esa persona de Chile y le dice, mira, necesitamos que venga alguien a que nos hable del apego, qué sé yo, y esa persona de Chile lo deriva a mí. Y además esta persona somos de la misma universidad, solamente que de facultades distintas. Digo esto como anécdota porque revela cuán desconectados podemos estar también de lo que sucede en nuestro propio país, ¿no? O sea, de doble vía, tanto de ella como de mí, que no nos conocíamos que estábamos en esto. Entonces, así es como me terminan invitando a una mesa, y en esa mesa, digamos, expliqué un poco lo que me estaban preguntando, ¿no? De por qué medir, qué medir. Encontramos que había unas dificultades en la forma en que estaban planteando lo que era el apego seguro, que de hecho se han quedado hasta ahorita. Y ese diálogo, primero, digamos, así como de una invitación, luego derivó en que nos encarguen hacer una medición de unas preguntas a partir del reporte para incluirlo en nuestra encuesta nacional a nivel del INEI. Entonces, eso como que abrió la puerta, ¿no? Entonces, claro, fue una cosa así medio casual, abrió la puerta y, digamos, en mi experiencia, esto se basa principalmente en una relación más personal que una relación institucional. Es decir, no es aquí que le abrieron la puerta a la universidad, simplemente le abrieron la puerta a esta persona que podía darles algo. Y ahí, digamos, comenzamos a tener la relación. Otro de mis aprendizajes en políticas es que si bien es cierto, las autoridades cambian bastante, y sabemos que es como en Perú, más que nada con los presidentes y por lo tanto ministros y todo lo demás, pero los mandos técnicos se mantienen más o menos estables y simplemente van rotando entre diferentes posiciones. Entonces, de casualidad se estableció esa vinculación con esos mandos medios que hasta ahora siguen, 14 años, no, 11 años después siguen, digamos, y ahí hemos venido haciendo diferentes cosas por la medición. Entonces, esa relación que teníamos es la que luego permite, ok, tenemos un proyecto y quisiéramos hacerlo con ustedes. Entonces ahí escalamos a estas encuestas que les digo. Pero también es cierto que nos demanda mucho porque lo que nosotros tenemos que hacer es, sacamos la encuesta, ellos nos dan toda la muestra, porque ellos son quienes toman toda la muestra, pero al mes nosotros le tenemos que dar sus informes detallados por región, por institución. Entonces eso nos ha llevado a tener que automatizar todo, porque por ejemplo ahorita estamos procesando 75 informes de indicadores. Y eso ya solamente lo hemos logrado porque parte del equipo trabaja con programación y se puede hacer de manera automática. Entonces, claro, cumplimos con ellos y sabemos que la próxima vez que le vamos a tocar la puerta nos va a decir que sí. ¿Por qué? Porque le hemos cumplido, porque le hemos dado el dato y porque algo están haciendo con el dato. Y el otro elemento que me parece que también es básico, que lo colocaba ahí, es que tiene que haber un elemento comunicacional. Es Personalmente, como investigadora, fundamental. no soy la mejor, ¿ya? Entonces, hemos tenido que tener a esta Fundación Baltasar y Nicolás, que sí tiene un área de comunicación, que se encarga también de ser siempre nuestro nexo.
Entonces, ellas van sacando los folletos, van haciendo las cosas, van publicando, van invitando, van haciendo un webinar. O sea, ellas van moviendo toda la parte comunicacional y de difusión de estos resultados. Es así que este SIC se ha convertido en una encuesta que la maneja bastantes personas del ámbito, pero porque hay detrás una institución que va haciendo que se conozca y se conozca y se conozca, ¿no? Creo que esa es parte de esas lecciones aprendidas de todo el proceso recorrido. Muchas gracias. Perfecto. Unas cuantas pistas para seguir. Con mucho gusto, Totalmente, Dora. sí. Cualquier otra conversación que podemos tener, digamos, encantada. Me encanta también Gracias. Uruguay y he estado ahí también. Te conozco a gente de la UDELAR también. Ah, bien, bien. Sí, 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 sí. sí, sí. De un gran desafío, ¿no? Pasar de justamente Claro. la pequeña escala a la gran escala. Yo también tenía por ahí alguna pregunta, pero me quedó clarísimo. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, si no a mí me queda también una preguntita. Ah, no, hay varias preguntas, qué bien. María Isabel. Hola, Magalí. A ver, ay, sí, Ya. hola. Hola, Sí. María. Eh, ¡Ay, Isabel! hola Dora, hola ¿Cómo José. estás? ¿Qué tal? Qué bueno encontrarse vía web. Es verdad. Bueno, me presento un poquitito, me llamo Isabel, trabajo en Ecuador, en la Universidad Católica, y primero quería felicitarte, Magalí, muy interesante tu presentación y me hace pensar varias cosas. Un poco me parece que siempre, bueno, no sé si siempre, pero a mí me ha pasado con el equipo acá, con las chicas con las que trabajo, que siempre hay una pregunta sobre el tema de la universalización, esto, ¿no? De lo grande y lo chico. Por una parte, lo de la política pública, porque cuando uno investiga y está mirando una política pública, está mirando universalizar. Sin embargo, cuando uno trabaja con poblaciones, en mi caso yo trabajo con comunidades indígenas, quichuas, de los Andes, básicamente, que es muy distinto de Amazonía, muy distinto de la costa, y me imagino que en Perú y en Chile, bueno, en Uruguay, no. Pero bueno, hay particularidades también. Entonces, y también hay particularidades en el tema de la clínica. Cuando uno está mirando la investigación para la clínica, también la investigación toma otros tintes y tienes que incluir otras cosas. Por ejemplo, en algún cuestionario que aplicamos acá y que venían mamás que eran, se autoidentificaban como indígenas, yo les hacía la pregunta por su bebé y ellas me decían como que no entendían la pregunta no por un tema cognitivo, sino por un tema representacional, es decir, pensarse ellas en una depresión, en una tristeza, en algo diferente del bebé, no existe. Es decir, hay una identidad con el bebé como de comunidad, digamos. Entonces, todo esto me hace preguntarme a mí también hasta, o sea, ¿cómo llevan ustedes estas tensiones entre, por una parte, la clínica, por otra parte, como los estudios más pequeñitos que tú dijiste, Magali, te escuché cuando decías, muy ricos para nosotros, muy ricos para el equipo? ¿Qué pasa? O por ejemplo también, ¿no? Nosotros trabajamos con mamás y papás también, podríamos decir, de comunidades urbanas, también de estratos socioeconómicos altos, que asimismo, como van al pediatra, van a hacerle la limpia al bebé o lo bautizan no siendo católicos. Entonces, tú ves una serie de cosmovisiones que conviven en una misma parentalidad. Entonces, mi pregunta, un poco la estoy intentando aterrizar, ¿cómo en la investigación tú has ido decidiendo cómo se van debatiendo estas cosas porque creo que hay que tomar decisiones? Entonces, ¿qué decisiones has ido tomando? ¿Cómo las vas perfilando? No sé, o sea, en estos saltos o este salto mirando hacia la política pública o mirando la clínica o mirando, o sea, como que, ¿qué pasa ahí en el equipo? Esa era, Ujú. no sé si me voy a entender. Sí, Muchas sí, gracias. sí, sí, es interesante, digamos, este debate que precisamente, Marisabel, presentas, ¿no? Y yo creo que efectivamente, como tú dices, hay que optar, ¿ya? Entonces, te voy a hablar como de dos aspectos que creo que hemos ido recorriendo. Uno, efectivamente, en términos de política, cuando, digamos, nosotros ahora hacemos la SIC y comento que tiene alcance nacional,
y que por el hecho que nosotros llegamos a través de los organismos del Estado, llámese el programa social Cuna Más, que es, digamos, el programa que da atención de acompañamiento a familias y atención al cuidado diurno, y por parte del Ministerio de Educación, que en realidad tiene colegios, digamos, a lo largo de todo el país. Por esa razón, nuestro grupo de, digamos, de estas encuestas de 58.000, de 30.000 y todo lo demás, son casi mitad a mitad urbano, mitad rural, ¿ya? Pero ojo, no estamos hablando de un rural muy metido, sino de un rural que está alrededor de la ciudad, ¿ya? Entonces, nosotros también nos hemos hecho esas preguntas, o sea, hasta que, primero, los datos nos indican que sí hay diferencias a nivel de cada una de las regiones, cada una de esta división urbano-rural en los indicadores. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos mapeado que el sur del Perú, que es, digamos, más andino, que el sur se caracteriza por más dificultades de salud mental de los cuidadores y también desde el desarrollo social de los niños. Es decir, si hacemos nuestro mapa de salud mental del Perú, tenemos que en la zona sur los indicadores son más elevados. Ahora, ¿por qué podemos saber eso? Porque tenemos una métrica común, y ahí viene parte de esto que tú llamas la universalización y parte de la apuesta. ¿Ya? Hemos tenido que hacer una métrica común, como que si fuese una regla con la cual medimos a todos para poder ver dónde está más, dónde está menos. Y ese es un indicador, ¿ya? Y eso es lo que nosotros devolvemos. Entonces, lo que quiero decir es, si es que queremos avanzar a este nivel y a tener no voy a decir una foto a nivel país, cuando tenemos el levantamiento a nivel nacional, necesitamos estandarizar todo como para que nos podamos comparar. Lo cual no significa que neguemos la parte individualizada. ¿Por qué? Porque nosotros devolvemos ese dato a la región y la idea es de que la región pueda particularizar su intervención de acuerdo a las características ya culturalmente distintas que puede haber en cada una de las zonas. Entonces, ese es un camino que hemos recorrido, ¿ya? Pero, digamos, yo también trabajo parte de mi trabajo en política, no en política, bueno, sí es en política pública, es, digamos, el apoyar con la construcción de diversos instrumentos, ¿ya? En este caso, es más una cosa nacional porque necesitamos eso. Pero cuando nosotros hacemos otros instrumentos, por ejemplo, que va a ser utilizado por el Programa Nacional Cuna Más, que ahorita estamos justo en ese proceso, lo que vamos es precisamente a provincia a poder recolectar lo que denominamos entrevistas del proceso de respuesta a cada una de las preguntas que se le va a hacer. Entonces, ahí encontramos lo que tú dices. Entonces, ahí yo no voy a tomarle la prueba, sino parte de la construcción supone ir, preguntarle algo y decirle, a ver, señora, explíqueme qué cosas ha considerado usted para poder contestar esta pregunta. Ah, yo me he fijado en que cuando mi niño hace esto, entonces para mí es que tiene un berrinche. Y ahí encontramos la particularidad cultural. Ese recojo de información que hacemos, además tenemos ya más o menos estratégicamente una región de la selva, una región de la sierra, una región de la costa y Lima. Normalmente ponemos esos 4 puntos. Entonces nos permite que las herramientas que salen para los programas, no para esta otra grande, sino para los programas, tenga alguna representatividad de esa adaptación lingüística y cultural que debe tener para que sean unas medidas ecológicamente más válidas. Entonces, por ejemplo, justo ahorita estamos tratando de completar la medición del desarrollo infantil temprano con los módulos de lo que es interacción con la madre y regulación de emociones. Entonces, estamos yendo a las provincias a poder ver si la propuesta que nosotros tenemos de situación a observar les es una situación cotidiana, si le parece que ellas se han comportado naturalmente cuando le hemos pedido que jueguen con su niño, si su niño ha tenido la misma conducta que lo tendría en casa, y así levantamos esa información que decimos más émica, y luego la incorporamos en la herramienta como para que esa herramienta pueda considerar diferentes elementos. Es más, justo ahorita estoy haciendo lo mismo con Ecuador, porque Ecuador también en medio de su política está tratando de introducir la medición del apego.
Entonces estamos haciendo este procedimiento de proceso-respuesta para los 2 instrumentos que se van a colocar como parte de la ENDI, que está a cargo del INEC. Entonces, digamos, creo que debemos tener esa mitad, es una cosa así, ¿ya? Es como saber que tiene que haber algo estándar, pero al mismo tiempo, cómo eso estándar puede incorporar parte de la particularidad de los grupos, como para que sea una medida ecológicamente válida, pero al mismo tiempo nos permita cierta comparación. Es un debate interesante, pero más o menos por ahí hemos circulado en esas 2 líneas, digamos. Perdóname, ¿tú eres Muchísimas de la gracias. PUSE? Clarísimo. Sí, ¿Cómo? Ah, de la sí, PUSE. sí, Ya. trabajo en Quito. Ok, porque yo también conozco a personas de la PUSE, porque algunas que están estudiando el doctorado, a Cristina Orbe, por ejemplo. Ah, sí, 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 sí. Varios colegas que me han dicho que están yendo a la Católica de Perú, me han dicho. Exacto, exacto. La próxima semana estoy ahí y de repente te interesa y nos Bien. podemos ver un Ah, rato y digamos, conversamos un poco más sobre estos temas. me encantaría, Magali, le voy a pedir, Qué ¿a quién le bueno. pido tus contactos? ¿A la José o a...? Acá está, mira, Porque... no lo estás viendo. Voy a poner acá mi correo y mi teléfono y de repente podemos ahí intercambiar ideas un poquito más. Chévere. Gracias, Magali, por tu Qué bien. disposición. ¿No? Hay Feliz. Y otra además, aprovechando que pregunta voy a estar también, allá, Magali. ahí está. Qué bien, qué suerte. ¿Hay una pregunta más, Maray Pérez? Sí, hola, buenos días. Pues primero felicitar a la doctora Noblegas, súper interesante, muy bonita su presentación. Yo tengo, a lo mejor preguntas un poco más básicas. Es impresionante también lo que comentan las compañeras, cómo dar el brinco, ¿no? De investigación básica a tener un impacto más social y sobre todo ir metiéndose en políticas públicas, ¿no? Sin embargo, yo ahora quisiera preguntar sobre los instrumentos que utilizó para medir tanto sensibilidad como apego, MBQS, si mal no recuerdo. Sí. Tengo entendido que ese fue desarrollado acá en Latinoamérica, entonces creo que va a estar como estandarizado. El otro, ASQ, creo. Quisiera Pues preguntar. Perdón, AQS. les voy a poner acá, ¿ya? Ajá. Sí, por favor. Preguntarle si esos también fueron desarrollados acá en Latinoamérica y si están como estandarizados como, bueno, también escuché, si mal no recuerdo, que tiene población mexicana, Tú eres de ¿sí? México. Yo soy mexicana. Ay, perdón, no me presenté, doctora. Yo soy Maraí Pérez y estoy en México, trabajo para la Universidad de Guadalajara. Y bueno, mis dudas son porque justo nosotros estamos comenzando un proyecto en sensibilidad materna, ¿no? Con obviamente muestras también como, estamos usando muestras muy pequeñas porque además hacemos registro de la actividad eléctrica cerebral. Pues bueno, nosotros estamos pensando utilizar, de hecho, tomamos el curso para evaluar sensibilidad del adulto de la doctora Santelices, Pia Santelices de Felices. Uruguay. Ajá, Santelices. No, de Chile. De Chile, perdón, sí, Exacto, de Chile. Y estamos pensando usar este instrumento para evaluar la sensibilidad El de materna, ¿no? sensibilidad. Ok. Ajá, Ya. el sensibilidad. Y Ajá. bueno, para redondear como mi pregunta, porque dije mucha información, primero, si el que usó para evaluación del apego está estandarizado para población latinoamericana o incluso mexicana, ¿no? El MBQS también si podemos utilizarlo acá. Si hay oportunidad de que tomemos un curso también para poder evaluar dónde podamos incorporarnos como para ir pues también nosotros viendo otras posibilidades de evaluar sensibilidad. Claro, Maray. Dime, ¿tú estás en alguna universidad de allá de México? Sí, trabajo para la Universidad de Guadalajara, Ok, ya. un centro universitario, de hecho en una zona rural, también entonces ahí tengo colegas que están en zonas urbanas, ¿no? Ujú. Entonces estamos ahí como comenzando.
tenemos también unos estudios en padres y todo, pero todo lo hacemos más bien caracterización electrocefalográfica, ¿no? Ok, Vemos interesante. el cerebro. Y ahora Ya, estamos entrando un poco a la conducta, análisis de ajá, conducta. claro. Mira, ahí te he puesto en el chat los nombres completos de los instrumentos. Digamos que los puedes incluso googlear. Digamos, nosotros tenemos una publicación sobre el Maternal Behavior Q-Sort, que es el primero. Y Ok. efectivamente, el segundo y el tercer, el Maternal Behavior Q-Sort es una evaluación de la sensibilidad de la madre, pero que está especialmente hecho como para niños menores de 3 años. Mientras que el que Ok. tiene el nombre de preschool, obviamente es para mamás de niños entre 3 y 6 años. ¿Ya? Y el Attachment Q-Sort es una medida de seguridad del apego que va desde el año, pero nosotros lo hemos utilizado desde los 10 meses, 8 meses, hasta los 6 años. Ya, ambas escalas conservan muchas características que es esta naturaleza Q-Sort, ya que es una técnica específica de calificación que permite, que tiene la gran ventaja siguiente. A diferencia de otras escalas que te miden de manera separada cada conducta del niño o de la madre, el Q-Sort es una técnica que te permite ordenar al interior de cada conducta, tanto de la madre como del niño, cuáles son las conductas más y menos prevalentes, más intensas o menos intensas de lo que has observado. Entonces, tiene la particularidad de poder no darte, digamos, características así como independientes, sino más bien hablarte de la organización de las conductas de apego del niño y de la organización de la conducta de la madre sensibilidad. Y esto tiene un poquito más consistencia con lo que podría ser el abordaje de Bowlby, de que tanto la conducta parental como la conducta de la seguridad del apego son sistemas comportamentales que tienen ciertas conductas de apego que se organizan de determinada manera para que estén al servicio de la exploración por un lado y por otro lado para el retorno a las figuras a las figuras principales, figuras de apego por otro lado. ¿Ya? Entonces, es una forma muy dinámica de poder ver la conducta de ambos. Y en realidad el mayor beneficio también es que tú tienes una única observación y con esa observación miras tanto a la madre como al niño. Ok. Entonces, digamos, cuando se hacen estudios conviene ponerlos dos, porque en una sola filmación tienes la mirada de los dos lados y ahí puedes haber una relación. Si bien es cierto, pueden haber críticas de que estás mirando un mismo momento y en realidad está la medida como sobrerelacionada, en realidad la respuesta a eso es que la madre y el niño siempre actúan en una diada. No es que la sensibilidad es una característica independiente de la madre y el apego es una característica independiente del niño, independiente de la madre. Siempre están en relación. Entonces, justo esos dos instrumentos tratan de ver esta conducta diádica. Y es bajo esa lógica que está, digamos, el estudio publicado el 2009 que he presentado ahora, que te lo puedo también mandar, porque trata de ver con esa organización. Son instrumentos que han pasado no es que sean latinoamericanos, ¿ya? Vienen de otro contexto, pero lo que ha habido, por ejemplo, yo cuando justo con estos dos trabajé para mi tesis de doctorado, lo que ha habido es una especie de validación para poder probar que también en nuestro contexto peruano se utiliza, digamos, o sea, que puede brindar puntuaciones que van hacia la seguridad del apego y que también van a la sensibilidad de la madre. Lo mismo se ha hecho, por ejemplo, en Ecuador, porque también tuve una alumna que trabajó, digamos, con esos instrumentos y validó los instrumentos previamente y luego los utilizó. Es decir, lo que hay es evidencia de que esto funciona en diferentes contextos, por más que haya particularidades en las manifestaciones. Pueden haber diferentes niveles, pero al final se articula muy bien la relación. Entonces, nada, esos son instrumentos, si quieres te los comparto porque son de libre acceso, entonces en verdad te los puedo compartir sin ningún inconveniente, escríbeme porfas, y nada, eso. Ahora, lo que sí es cierto es que necesitan un entrenamiento, pero no es un entrenamiento certificado, porque también hay algunos que tienen toda la certificación detrás. En este caso no, en este caso personas que lo han utilizado pueden entrenarte, no hay restricción para ello.
Ok, muchísimas gracias, doctora. Pues yo creo que sí le vamos a escribir, a lo mejor darle un poquito de lata, sobre todo para los artículos y ver si podemos colaborar, porque estamos Claro, entrando un poquito eso. Y sobre con todo mucho para gusto, hacer Maraí. esta Ay, correlación, sí, ¿no? a De mí me la conducta. encantaría que Sí, pudieras ay, venir a Uruguay también a hacer una Encantada. formación. Me encantaría mucho, me Qué bien. encantaría. Sí, la mayor disposición para ello. sí, sí. Qué Pues bueno, bien. entonces ahí me pongo en contacto con usted. Muchísimas gracias. Y disculpe que no abra la cámara acá, todavía es muy temprano en México y vengo saliendo del gimnasio y estoy como sudada y un poco de No pie. te preocupes, Maraí. Ok, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Yo creo que pobre le hemos abusado de la generosidad de Magali. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir hoy toda esta experiencia y esta charla tan enriquecedora también hacia el final. Creo que todos nos quedamos con ganas de saber más y de seguir interactuando. Ha sido un placer, Magali, escuchar tu presentación y muchas gracias a todos los presentes también que aportaron, hicieron sus aportes y sus comentarios. Creo que, bueno, podemos dar por finalizada el seminario de hoy, ¿sí? Bueno, gracias por la Sí. posibilidad de poder compartir, digamos, la experiencia y con la mayor apertura, escríbanme. En el correo yo siempre lo leo. Si me puedo demorar 2, 3 días en Ujú. responder, es más o menos mi tiempo de respuesta, pero siempre leo todo lo que llega al correo. Bueno, muchas gracias. Listo, Muchísimas Hasta gracias, gracias. Dora. pronto. Listo, Maraí, nos Bye. vemos. Nos Chao, vemos. Nos vemos, chao, lindo chao. día. Gusto. Chao, chao. Adiós.